no puedes masticar chicle, la multa es de 2.000 dirhams, prohibido, absolutamente prohibido. Prohibido en Dubái, tampoco, no se hace. Caca, tiene delincuencia cero, aquí no se puede robar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy vamos a hacer un video bastante diferente a lo que estamos acostumbrados acá en el canal. En este video no vamos a caminar con Karen, vamos a sentarnos a aprender y a escuchar muchas normas de aquí desde Dubái, que muchos de ustedes me han pedido un video de curiosidades de acá de Dubái. Realmente hay bastantes, hay muchísimas. De hecho, buscando información me he sorprendido de la cantidad de información y de datos curiosos que hay. Entonces siéntate tranquilo, ponte cómodo y vamos a chismosear de todas las cosas curiosas que hay aquí en Dubái, sobre todo porque el choque cultural entre nosotros los latinos y acá los Emiratos Árabes, con sus leyes, sus restricciones, su cultura, su religión, es bien interesante. Así que no te vayas, ponte cómodo y camina con Karen desde la comodidad de tu casa. ¿Qué ha sido chocante para nosotros, raro, diferente? Todas estas cosas vamos a ver y quiero que me dejes dicho en los comentarios si ya conocías algunas de estas curiosidades, si te han parecido interesantes, si te parecen raras. Todas esas cosas déjamelas dicho en los comentarios. Y cuál de todas, al final del video, cuál de todas las curiosidades ha sido para ti la más impactante. Así que vamos, empezamos. En el primer punto yo quería colocar el tema de la vestimenta. ¿Por qué el tema de la vestimenta? Muchas personas piensan que en Dubái hay que vestirse absolutamente tapado, no se puede usar escote, no se puede usar nada corto. Bien, voy a explicar este punto brevemente. Este país se basa específicamente en el turismo. Hay muchos turistas, muchas personas vienen acá a pasar sus vacaciones en familia y a pasar momentos agradables. El turista se puede vestir como quiera, inclusive nosotros los residentes, que somos latinos, no somos nativos, no somos musulmanes, podemos vestir también, podemos usar un escote, una falda corta, sobre todo si vamos a una discoteca, a un bar. Ahora bien, si vamos a lugares que son públicos, donde visitan familia, ya hemos ido a este tipo de lugares en mi canal. Si no lo has visto, te lo voy a estar dejando por aquí para que vayas a ver los videos de qué tipo de lugares tienes que ir correctamente vestido. En este caso, sin escote, sin ser corto, ropa adecuada para este lugar. ¿Por qué? Porque comparten familias, van muchos musulmanes. Este tipo de personas son un poco resistentes a la hora de los códigos de vestimenta. Y realmente en las reglas que van a ver por acá, que se las voy a estar poniendo, hay muchas restricciones en este sentido de la vestimenta. Para ellos es algo bien complicado y entonces no en todos los lugares, pero en algunos lugares hay que ir correctamente vestido. Sobre todo en las mezquitas. Las mezquitas, sobre todo la más grande, que es la de Abu Dhabi, muy turística, muy visitada, pues a la mezquita hay que ir con el traje tradicional. Si no vas con este traje tradicional, que me pasó a mí la primera vez que visité la mezquita, tienes que taparte absolutamente todo, hasta el cabello. No se te puede ver un pelito. Tienes que taparte todo, las muñecas, o sea, tienes que ir con manga larga, con pantalón, con la cabeza tapada, no se te puede ver ni el pelo. Ahora bien, allí dentro de la mezquita también te ofrecen los trajes típicos para que puedas entrar con esas ropas específicas. Pero también puedes comprarte uno, que en casi todos los lugares venden este tipo de ropaje, abayas y todo este tipo de cosas que usan las mujeres y los hombres, lo venden en casi todos los lugares. Los hay desde precios exorbitantes, bien lujosos, bien llamativos, y los hay desde los más sencillos también. Yo tengo una, puedes llevar tu abaya, la que te compres, la que más te gustó, fuiste a un sitio, una tienda, un lugar, un bazar, te lo compraste y pues lo puedes usar en la mezquita. Pero eso sí, para ir a las mezquitas, lugares religiosos, tienes que ir con la ropa tradicional de aquí, de los Emiratos Árabes. Tocando este mismo punto de la vestimenta y los ropajes de aquí, de los Emiratos Árabes, pues déjame decirte que no es para nada un insulto, como muchas personas me han preguntado. Es insultante, o sea, ellos se sienten ofendidos si tú utilizas sus ropas tradicionales. Para nada, es un halago para ellos y por esa razón lo venden en muchísimos bazares, en muchísimas tiendas. Recuerden que pronto vamos a estar yendo a la Ciudad del Oro. Me he demorado en sacar el video que muchos me han pedido, pero el video va.
porque lo prometido es deuda, así que atento porque pronto vamos a estar yendo a la parte vieja de Dubái, específicamente a la Ciudad del Oro. Y allí vamos a ver, como vamos a ver en muchísimos otros lugares, cómo venden los atuendos de aquí de los Emiratos Árabes, la ropa típica árabe. Es un halago para ellos que tú utilices sus ropas, para nada es un insulto. Recuerda que si te gustan mis videos, no olvides darle like, suscribirte aquí abajito y activar las notificaciones para que no te pierdas nada. Y siempre déjame tu comentario, que a todos les contesto con mensajes personalizados para cada uno y escucho todas las propuestas. De hecho, este video ha sido uno de los más pedidos en los comentarios, por eso lo estoy haciendo. Así que nada, escucho sus proposiciones y las cumplo a rajatabla. Seguimos con las curiosidades de Dubái. El punto alcohol. Esto es un tema que ya toqué en el video de Carrefour. Si no lo has visto, te lo voy a estar dejando por aquí para que lo vayas a ver. El tema alcohol es muy ampliado, o sea que aquí te voy a dar muchos más detalles de los que te di en el video de Carrefour. El alcohol en Dubái no está prohibido, pero sí está restringido. O sea, solamente hay algunas tiendas especializadas que venden el alcohol. No lo vas a encontrar en supermercados ni tiendas. En estos lugares vas a encontrar bebidas cero alcohol. Además, tampoco puedes ir por la calle empinándote una botella de cerveza, ni puedes ir bebiendo alcohol. Esas cosas están absolutamente prohibidas porque los musulmanes no consumen alcohol en su religión, ellos no beben alcohol. Aquí en Dubái sí se consume alcohol. ¿Dónde? En los bares, en los restaurantes, en las cafeterías, en las discotecas, y es bastante caro. Una botella de vino te puede salir 250 dirhams, una simple copa de vino te sale en 45-50 dirhams. Lo mismo pasa con la cerveza, de 45 a 50 dirhams, y normalmente cuando uno va a un bar o una discoteca no se toma una copa de vino o una cerveza, además que no es una copa rebosada de vino, es media copa de vino. O sea, que cuando terminas tu noche de copas, pues has gastado bastante plata porque el alcohol sí es caro. Ahora bien, hay tiendas especializadas que te venden el alcohol. Nosotros los residentes podemos adquirir una licencia que es como la de conducir, se los estuve comentando en el video anterior, y con esta licencia, que tiene un costo de 200 dirhams y es válida por 2 años, puedes ir a algunas tiendas que venden alcohol acá en Dubái. ¿Qué es lo que hace la mayoría de los residentes? Hay una tienda en el límite de Abu Dhabi y Dubái que allí venden el alcohol sin licencia. La mayoría de las personas prefieren ir hasta allí y comprar la bebida. Compran bastante y llevan a la casa para tener un tiempo. Además, si vienes como turista, no te asustes, pues porque con tu pasaporte puedes ir a estas tiendas y enseñas tu pasaporte y puedes comprar alcohol. No necesitas esta licencia y no tienes estas restricciones que tenemos nosotros ya los residentes que vivimos acá. O sea, como turista, el turista sí puede ir a estas tiendas y comprar la bebida sin ningún tipo de problema. Vamos a pasar al siguiente punto y es bien curioso. En Dubái no se pueden hacer videollamadas. Sí, no se pueden hacer videollamadas. Nosotros los que estamos aquí no podemos hacer videollamadas con nuestras familias. Ni Skype, ni Messenger, ni WhatsApp, ninguna red social podemos hacer videollamadas. Hay varias teorías. La más acertada para mí entender es que Dubái no quiere perder dinero con las compañías telefónicas, porque las videollamadas son un poco más costosas que la mensajería normalmente. Hay otras personas que dicen o piensan que en Dubái no se pueden hacer videollamadas, pues porque Dubái es un destino bien turístico, bien llamativo, bien interesante para ver, y los jefes, los dueños, todo este tipo de personas prefieren que la persona se pague un ticket y venga para acá a que lo conozca por videollamada. Ya, eso sí son conjeturas de otras personas, pero para mí la más acertada es que las compañías telefónicas no pierdan dinero con las videollamadas. ¿Qué les parece este punto? ¿Se sabían esa? Otro dato curioso que estoy segura que ustedes no conocen o la mayoría no conocen, yo no lo conocía, me pareció súper raro cuando llegué. Las matrículas de los carros, las chapas, como lo conozcan en tu país, las placas, lo que va en los autos. Esas matrículas aquí en Dubái son más costosas que los propios carros. Para nadie es un secreto que la vida en Dubái es muy lujosa, ostentosa. Los árabes viven para comprarse carro, tienen helicóptero, tienen de todo. Los carros pueden tener oro, piedras preciosas, son maravillas lo que se ven aquí con los carros, pero las matrículas de los carros personalizadas son más costosas que los propios carros y le voy a estar dando los datos.
Acá en Dubái se hacen subastas para subastar los números de las chapas. Normalmente las matrículas deben tener 5 números. Esa es la normal, la que tiene toda persona terrenal. Entonces, bien, ellos compran números personalizados, letras personalizadas en subastas. Lo van subastando. Las matrículas de 2 números pueden empezar perfectamente en 500.000 dirhams. Sí, en 500.000 dirhams, una matrícula de 2 números. Mientras menos números tenga la matrícula, más dinero aporta el dueño de esa matrícula en ese carro. Entonces, si tienes 4 números, ya eres una persona bastante llamativa. Si tienes 3 números, igual. Si tienes 2, imagínate. Y número 1, solamente tienen el número 1, el jeque, los príncipes, son números muy cotizados. Tú siempre vas a ver a alguien muy importante cuando veas un carro con un solo número. Esos números solo lo tienen ellos, el número 1. Pero de número 2 y números bien pequeños, el número 5, todos son personas multimillonarias. Ellos prefieren gastar el dinero en las matrículas de los carros que en los propios carros. ¿Y a dónde va ese dinero de las subastas? Pues ese dinero subastado va a donaciones para personas necesitadas. O sea, es bien bonito. Por ejemplo, en el año 2017, un jovencito de 23 años adquirió la chapa número 2 por el precio bajito, pobrecito, de 10.1 millón de dirhams. Para que tengan más o menos una idea de lo que te puede costar el tener tu propia placa personalizada con los números de tu preferencia. Es una locura. Normalmente cuando sales de tu casa y te encuentras este tipo de artefactos que no sabemos, alabada Lamborghini. Si ven una persona con un Lamborghini y 4 números y así en esas condiciones, dinero, bello, bello, bello. Las muestras de cariño, achuchones, arrumacos, abracitos, besitos, todo ese tipo de cosas se consideran una grosería y aquí en Dubái no se pueden hacer en público. Demostraciones de afecto y cariño en público, prohibido. Sacar el dedo del medio, absolutamente prohibido. Grosería, indecencia que se considera un insulto gigantesco. Te llaman a la policía y te reportan. No se puede sacar el dedo del medio. Otra cosa que les molesta mucho a ellos es no puedes hacerle foto a las mujeres. Eso es algo también grosero. A ellos no les gusta. Te pueden reportar a la policía. Eso de estar ahí con tu cámara haciéndole fotos, qué curioso con su ropa, pues no, eso está también prohibido en Dubái, hacerle fotos a las mujeres. Y también lo he visto, lo he vivido en carne propia, o sea que no es mentira, es real. No le hagas fotos a las árabes. El metro en Dubái, el transporte público del metro, tiene el récord del metro más limpio del mundo. Por supuesto, no puedes fumar, no puedes comer, no puedes beber agua, no puedes masticar chicle. La multa es... O sea, no lo hagas, además de otras prohibiciones que también tiene el metro. En el metro tú abordas con diferentes tipos de tickets, boletos, de entradas, de tarjetas. Están los vagones normales, que son con la tarjeta plateada, se las voy a estar enseñando por acá. También está los vagones que son solo para mujeres y niños, que esto es otro punto también que les voy a estar explicando. El vagón solo para mujeres y niños, o sea, que si se monta un hombre te ponen una multa, pero además está el vagón dorado, el vagón gold, que cuando tú compras la tarjeta dorada, que generalmente es la que uso yo, te montas en este vagón y la persona que usa la tarjeta plateada no puede utilizar este vagón. Pagas un poco más de la tarifa que se paga, pero sí realmente es un poco más tranquilo ese vagón. Yo particularmente prefiero viajar allí, pero también he viajado normalmente en los vagones normales, comunes y corrientes, porque realmente a veces los viajes son un poco más costosos con el vagón dorado. Pero si te montas en el vagón equivocado, que es el punto que estamos hablando en este momento, pues te pueden meter una multa de hasta 100 dirhams. Así que ya sabes, hasta en el metro hay restricciones y claras. Vayan diciéndome en los comentarios si ya sabías algunas de estas normas. Muchas para mí fueron bastante curiosas. Váyanmelo diciendo en los comentarios si ya conocías algunas y cuál de todas al final del video te pareció la más impactante. Las drogas.
absolutamente prohibido. Sí, la droga es algo muy serio acá, hay cero tolerancia a las drogas, inclusive hay medicamentos, por ejemplo en mi país existe un medicamento que se llama diazepam, hay muchos derivados del diazepam, son como relajantes, un tipo de medicamento así para si estás alterado en los nervios, te relaja un poco, está el clorodiazepóxido, todo ese tipo de medicamentos están aquí prohibidos, no puedes tomarte ningún estupefaciente que te varíe tu método de vida, entonces pues ten mucho cuidado si vas a venir de turismo a Dubái por lo que traes en el aeropuerto, ahí van incluidas pastillas hasta para bajar de peso, pastillas que son naturales, pastillas que vengan con algas marinas, con cualquiera de este tipo de cosas, pues se considera una droga y te la retiran en el aeropuerto y ojo que no te hagan algún reporte, yo no me arriesgo. Robar, no, prohibidísimo. Este país tiene delincuencia cero. Aquí no se puede robar y les quería comentar específicamente que tú puedes ir a un bar, a una discoteca, a un restaurante, se te queda tu teléfono, se te olvida alguna de tus pertenencias, puedes regresar al siguiente día y no pasa nada, tus cosas están allí, solamente tienes que verificar que sean tuyas tus cosas. Igualmente se te puede quedar en un metro, se te puede quedar en un taxi, no pasa absolutamente nada. Conozco personas que han olvidado sus laptops en el metro, han llamado directamente a la última estación del metro, se me quedó mi laptop, sin problema, venga a recogerla, solamente demuestre que sea suya y ahí está. O sea, aquí hay cámaras en todas partes, te están verificando constantemente y la delincuencia es cero. Confiadamente yo puedo dejar mi celular, se me olvidó y lo puedo ir a recoger al siguiente día y ahí estará sin ningún tipo de problema. Así que Dubái, I love you por esa parte, I love you. El aborto también está prohibido en Dubái, no se puede abortar. Los árabes son amantes a su familia, les gusta tener familia, incluso mientras más hijos mejor. Por eso es que ellos tienen la posibilidad de tener hasta 4 esposas. Y aquí es donde me voy a detener porque hay demasiadas cosas curiosas, demasiados datos que yo estaba buscando información y he querido contarles todo, pero en un video no me va a caber. Así que si quieres saber más, sobre todo al respecto de esto, de los árabes que pueden tener 4 esposas, no son 7, les adelanto, son 4. Déjamelo dicho en los comentarios. Video de curiosidades, parte 2. Hay muchísimos, solamente les estoy dando algunos datos que me parecen a mí súper curiosos, pero hay muchísimos más que también me parecen curiosos, pero que en un video no me caben. Así que comenta ahora mismo parte 2 de video de curiosidades. ¿Qué esperas? Entonces, como les estaba diciendo, para los árabes la familia es muy importante. Entonces, ellos consideran que el aborto es un pecado mortal. Muchas personas lo consideran. En muchos países está prohibido el aborto. Es solamente un punto que quiero tocar. No voy a dar mi opinión al respecto de esto. No estamos hablando de eso. Simplemente les estoy comentando cómo son las cosas acá en Dubái, porque no quiero que se malinterprete. Ellos son amantes de la familia. Mientras más descendencia tengan, mejor. Para mantener la religión musulmana vigente todo el tiempo, por eso son amantes de la familia, de la proliferación y a la descendencia numerosa. Fajarte, pelearte, apiñacearte con otra persona, nosotros que los latinos somos calientes, tampoco, no se hace. Caca. Aquí automáticamente te reportan con la policía y te deportan para tu país. Multa y deportado para tu país y nunca más puedes poner un pie en Dubái. O sea, violencia cero. Yo les puedo contar que sí he visto personas peleándose, los he visto, pero son árabes, son locales. Los locales aquí tienen la prioridad absoluta. Ellos pueden hacer y deshacer lo que quieran. Los turistas no. Te botan de tu trabajo y te deportan para tu país. Bye bye, adiós, se acabó Dubái para ti. O sea, no te fajes, deja la sangre latina allá en tu país. ¿Las parejas no casadas pueden vivir juntas? Esta pregunta me la han hecho muchísimo y les quiero responder que cuando yo vine para Dubái, eso no se podía. Tenías que demostrar que tú estabas casado para poder vivir con la persona, con el matrimonio legalizado. Tenías que ir aquí incluso a las oficinas a legalizarlo de nuevo. Entonces, no solamente lo que traigas legalizado de tu país, pero hace aproximadamente 2 años, no quiero equivocarme, pero es un aproximado que les doy, ya autorizaron a las parejas a vivir juntas. No tienen que estar casados, novios, novias, pueden vivir juntos sin ningún tipo de problema. Ya Dubái autorizó a eso, pero cuando yo vine para acá no era así y habían bastantes problemas, inclusive para ir a un hospital si estabas embarazada y no estabas casado, problema. Pero en la actualidad todas esas cosas han cambiado bastante, pero era un buen punto que quería tocar, porque me lo han preguntado muchísimo.
Y bueno, nada amigos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Sé que ha sido un video diferente, pero me lo han pedido muchísimo y yo siempre estoy aquí para complacerlos a ustedes. Hay mucho más que contar, muchas curiosidades más, así que ya saben, déjamelo dicho en los comentarios. Si te gustan mis videos, no olvides suscribirte, darle like, compartirlo con todos tus amigos para que la familia de Caminadores siga y siga creciendo, que vamos muy bien. Quiero agradecerle a todas esas personas que se están suscribiendo, todos sus comentarios, a todos ustedes, les agradezco muchísimo por el apoyo. Así que nos vemos la semana que viene con un nuevo video de Camina con Karen. Y sí, vamos a caminar bastante. Bye bye.